Bienvenidos a esta sección de reflexión filosófica, un espacio pedagógico dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas en conocer esa sabiduría, ese conocimiento universal que nos transmiten los Vedas. Hoy vamos a desarrollar un tema importante que forma parte del proceso de la evolución cósmica. Me estoy refiriendo a la transmigración. Los filósofos griegos lo denominaron con el término metempsicosis, que conforme a su comprensión era el traspaso de ciertos elementos psíquicos de un cuerpo a otro. ¿Por qué es importante conocer esta mecánica de evolución? Para que comprendamos realmente que la esencia, ese principio activo que está presente en las múltiples manifestaciones de la materia, en los diversos objetos móviles e inmóviles, en las diversas especies de vida e incluso en las estructuras atómicas y subatómicas, es ese viajero que viaja en el tiempo, experimentando diversos tipos de escenarios, interacciones sociales, circunstancias adversas, tribulaciones, aflicción, dolor y a veces cierto placer efímero que obtenemos a través de ese conjunto de sentidos que nos permiten percibir esa supuesta realidad externa en la cual existimos. Conocer esta dinámica de evolución es un imperativo para todas las entidades espirituales que estamos atrapados en esta prisión cósmica. Es un conocimiento que nos permite penetrar esos velos densos de la ignorancia que desde el origen del universo hemos ido incorporando en cada existencia. También es fascinante conocer esos viajes secretos del alma para que comprendamos que toda la existencia que experimentamos en el momento presente no es más que una síntesis de existencias pretéritas y que el futuro dependerá de cómo nosotros actuemos. Si actuamos desde la sabiduría, desde el conocimiento espiritual, tendremos un futuro brillante. Si actuamos desde la ignorancia, desde ese desconocimiento de nuestra identidad divina,
el futuro será aciago. Por consiguiente, los Vedas nos exhortan para que seamos inteligentes, utilicemos esa inteligencia privilegiada que solamente el ser humano posee, con la única y exclusiva finalidad de descubrir el enigma de la existencia. ¿Cómo se producen esos procesos de transmigración de un cuerpo a otro? O esos viajes secretos del alma. Es a través del cuerpo sutil. Y en los Vedas se explica que ese cuerpo sutil está configurado por 3 elementos: la mente, la inteligencia y el ego falso. Cuando se produce ese momento culminante en cada existencia que la entidad espiritual experimenta, lo que conocemos como la muerte, en ese instante es cuando se produce ese traspaso, ese cambio de un cuerpo a otro. ¿Y qué fuerza, qué energía impele irremisiblemente a la entidad espiritual a viajar a otro cuerpo? Pues toda esa secuencia de efectos reactivos que hemos generado durante nuestra vida. Entonces, en ese momento culminante, como su conciencia ha estado inmersa básicamente en un objetivo, en una temática muy específica, entonces esa conciencia es la CPU o el disco duro donde queda albergada toda esa información existencial y es transferida, como se puede hacer hoy en día a nivel de la informática, transferir datos de un disco a otro, de un ordenador a otro. Entonces, esa información es transferida a otro cuerpo. ¿Y cómo se transfiere? ¿Cuál es esa aplicación a través de la cual se transfiere a otro cuerpo? El cuerpo sutil, la mente, la inteligencia y el ego. Entonces, cuando esa entidad espiritual entra en un nuevo cuerpo, recordemos que los Vedas, específicamente en el Padma Purana, se describen que hay en este universo 8.400.000 formas de vida. 400.000 se refieren a
formas humanas y los 8 millones a especies de vida inferiores. Entonces, en función de los méritos evolutivos que hayamos acumulado en esta existencia, las autoridades superiores que supervisan el universo se encargarán de otorgarnos un cuerpo específico, acorde a esos méritos evolutivos. Entonces, cuando esa entidad espiritual entra en el nuevo cuerpo, de inmediato se absorbe en sensaciones placenteras y dolorosas y por completo se olvida de la experiencia de su cuerpo previo. Ese olvido total de su identidad material que tenía en su cuerpo previo es lo que se denomina la muerte. Es decir, la muerte se produce cuando una secuencia de efectos reactivos de causas y efectos finalizan. Entonces, como esa secuencia de causas-efectos constantemente se está manifestando en el espacio-tiempo en el que residimos, cuando los créditos finalizan, entonces ya no tienen un impacto, esos efectos reactivos ya no tienen más impacto sobre el cuerpo sutil, sobre la mente. Y como consecuencia, uno se olvida de su identidad o expresión física previa. Ese nuevo cuerpo o ese automóvil evolutivo es creado por la naturaleza material. Para que esa entidad espiritual se absorba por completo en una nueva secuencia de causas y efectos acumulados y producidos por las actividades realizadas en el último cuerpo. Y como consecuencia, su conciencia en su totalidad se absorbe por completo en esa nueva expresión física, en ese nuevo cuerpo, para que pueda experimentar plenamente las consecuencias de sus actividades previas. Como la entidad espiritual se identifica erróneamente o identifica su cuerpo con su esencia divina, tiene que experimentar la desintegración y la mutación infligida en el universo por el efecto del factor tiempo. Entonces, lo que denominamos el nacimiento no es más que la nueva identificación que esa entidad espiritual desarrolla hacia ese nuevo cuerpo.
Entonces, cuando nosotros reencarnamos, aceptamos ese nuevo cuerpo por completo, como si fuese nuestra realidad, tal como en un sueño nosotros nos identificamos plenamente con ese cuerpo que en ese plano onírico estamos experimentando. Entonces, los sueños vemos que no son una realidad tangible. Análogamente, desde el punto de vista de la realidad espiritual, todo lo que acontece en este universo y todas esas expresiones físicas que las entidades espirituales asumen son simplemente un sueño, una ficción. ¿Y qué sucede cuando nosotros nos identificamos con esa expresión física? Que aceptamos el escenario social y las circunstancias que ya han sido programadas para nosotros, como una realidad, aunque en realidad son efímeras, no tienen una existencia real, como los sueños no tienen una existencia real. Tan pronto como uno despierta, esa dimensión de inmediato se diluye. Y ¿cuál es la consecuencia de todos estos viajes secretos que las entidades espirituales experimentan? En considerar erróneamente, es como una fantasía, que estamos disociados del origen de la vida, de la realidad última, que es el Señor Supremo. Es decir, nuestra existencia material en este plano es una distopía espiritual. Entonces, cuando la entidad espiritual se absorbe por completo en la experiencia del nuevo cuerpo, no recuerda su identidad, su escenario social previo, anterior al fallecimiento. Aunque ha existido, esa existencia está impresa en el disco duro de la conciencia del ser. Y como consecuencia tiene la plena convicción de que esa expresión física presente se acaba de producir por primera vez. Entonces, estos viajes secretos del alma que se producen en la eternidad del tiempo es un proceso recurrente, donde las entidades espirituales o la partícula consciente de vida tiene que constantemente experimentar los efectos de esa jurisdicción material, donde todo está abocado ineludiblemente
a la desintegración por el efecto del factor tiempo, que es imperceptible, pero que su influencia es ineludible. Y debido a esta influencia tan sutil del factor tiempo, las entidades espirituales inmersas en esa ignorancia espiritual que desconocen el funcionamiento de la mecánica de la vida, de la evolución, no pueden percibirlo. Entonces, todas estas diferentes estados de transformación que se producen en todos los cuerpos son semejantes, lo podemos ilustrar gráficamente, a la llama de una vela, a la corriente de un río o a los frutos de un árbol. Por consiguiente, todo este proceso del nacimiento y de la muerte se producen dentro de la jurisdicción del tiempo. Entonces, el nacimiento o la creación de un nuevo objeto material de inmediato le conecta con esa secuencia fragmentada del tiempo dentro de la existencia material. Y es por eso que el nacimiento y la muerte son ineludibles en relación a las expresiones físicas. Así como la llama de una vela gradualmente disminuye, así como las corrientes fluyen de los ríos hacia el mar, o las frutas de un árbol gradualmente maduran, la expresión física ineludiblemente y de una forma imperceptible se dirige hacia la muerte, hacia la desintegración. Por consiguiente, en los Vedas se nos exhorta a que nos despojemos, que nos despertemos de ese sueño profundo de ignorancia y recuperemos nuestro estatus divino de inmortalidad a través del conocimiento espiritual. Finalizamos aquí esta disertación, esperando que sea un motivo de inspiración para todos vosotros y que aporte un punto más de luz, de conocimiento y de esperanza en vuestras vidas. Hasta pronto.